Vamos a otra patología, fenilcetonuria. Bueno, esta es una enfermedad autosómica recesiva. ¿En qué se basa? Estos individuos no pueden transformar fenilalanina en tirosina. ¿Cuál es la causa? Hoy ya se sabe que es la deficiencia en la síntesis de una enzima, la fenilalanina hidroxilasa. La fenilalanina hidroxilasa es la que transforma la fenilalanina en tirosina. La tirosina es un aminoácido muy importante en nuestro organismo, cumple múltiples funciones. Entonces, estos individuos no pueden transformar fenilalanina en tirosina. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué ocurre en estos individuos? Como no, fíjense acá, primero, normalmente acá ven la importancia de la tirosina en la síntesis de melanina, en la síntesis de proteínas, en las vías catabólicas. Es un aminoácido, la tirosina, muy importante. Como no pueden transformar fenilalanina en tirosina, la transforman a la fenilalanina en otros compuestos. Feniletilamina, ácido fenilpirúvico, que van a ser eliminados por orina, se transforman por vía metabólica en feniláctico, fenilacético, fosfohidroxifenilpirúvico, se eliminan por orina y en general suelen ser productos tóxicos, muchos de ellos. Por lo tanto, en estos individuos nosotros vamos a tener, al no tener tirosina, disminución de la síntesis de melanina, disminución de la síntesis de hormonas tiroideas, de la síntesis de otras proteínas y de la obtención de energía. Fíjense la importancia de la fenilalanina, que es un aminoácido esencial, es decir, que nosotros lo tenemos que obtener de la dieta. Entonces, cuando no podemos transformar fenilalanina en tirosina, esto da en estos pacientitos una sintomatología muy florida y trastornos muy graves, porque la tirosina es un aminoácido importantísimo en nuestro organismo. Por ejemplo, una de las funciones importantes de la tirosina en el sistema nervioso central se transforma en dopa y dopamina, que son neurotransmisores fundamentales. Por lo tanto, estos niños que no pueden transformar la fenilalanina en tirosina, por lo tanto, no forman dopa y no forman dopamina, también tienen retrasos mentales severos que son irreversibles. Nuevamente, el diagnóstico es a través de sangre tomada de talón. Ahí ven bien cómo es el cartoncito, con todos los datos que lleva. Y si nuevamente el tamizaje, la pesquisa dio positiva para estos niños, es decir, que tienen déficit de fenilalanina, nuevamente el diagnóstico definitivo hay que volver a sacarle sangre al niño y ahí se busca la fenilalanina por otros métodos. Yo les puse lo que se hace, vuelvo a decir, solo se hace en laboratorios muy especializados porque utilizan metodologías muy específicas. Fíjense ahí, determinación fluorométrica de fenilalanina, determinación de tirosina, cromatografía líquida de alta resolución, también para poder determinar espectrometría de masa en tándem, eso es lo que más se está usando, es uno de los métodos que utilizan los grandes centros, los grandes laboratorios, y antes, antiguamente, lo que se hacía, y ya ha caído en desuso, es la prueba del cloruro férrico en orina. Otra patología, la galactosemia. Galactosemia. Como su nombre lo indica, estamos hablando de la galactosa. Bueno, esta es una enfermedad también autosómica recesiva, donde estos individuos no pueden transformar la galactosa en glucosa.
Para transformar galactosa en glucosa en nuestro organismo tenemos 3 enzimas. La galactosa 1-fosfato, uridiltransferasa, la galactosa quinasa y la galactosa 4-fosfato epimerasa. Estas 3 enzimas participan en el metabolismo, en la transformación de la galactosa en glucosa. Estas 3 enzimas, la información genética para su síntesis está en genes de 3 cromosomas distintos. La GALC o galactoquinasa en el cromosoma 17, la galactosa 1-fosfato-uridiltransferasa en el 9 y la uridil difosfato galactosa 4-epimerasa en el cromosoma 1. Dependiendo, todas, sea cual sea la mutación que presente este recién nacido, todas dan la misma sintomatología clínica. Pero cuando se está haciendo la investigación hay que llegar al diagnóstico definitivo de saber cuál es la enzima que está alterada, si es la galactoquinasa, si es la transferasa o si es la epimerasa. Para ello entonces hay que estudiar estos 3 cromosomas a ver dónde está la mutación. Entonces, fíjense ustedes, de las mutaciones la más frecuente es la GALT. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en estos individuos? Ustedes fíjense. ¿Por qué se manifiesta en el recién nacido? Porque el recién nacido se alimenta de leche materna. Y la leche justamente es rica en lactosa, la lactosa es glucosa más galactosa. Entonces, en un niño normal, la lactosa se degrada a glucosa y galactosa y la galactosa se transforma en glucosa para la obtención de energía. ¿Qué pasa en los niños afectados con galactosemia? La galactosa no se puede transformar en glucosa. Por lo tanto, estos niños solo van a obtener energía de una parte de la leche que consumen, de la que es glucosa. La galactosa no la pueden digerir, no la pueden transformar en glucosa. La van a acumular. Sintomatología, como ustedes ven, es muy florida. Puede ser de síntomas leves al comienzo, pero con el transcurso de los días se hacen muy sintomáticos. La ictericia, el aumento del tamaño del hígado, la hipoglucemia, porque claro, la glucosa de la leche materna, con solo la glucosa no le alcanza como fuente de energía. Entonces hacen rápidamente hipoglucemias que pueden ser muy severas y pueden poner en riesgo la vida del bebé. Bueno, y las dificultades para alimentarse, la irritabilidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo es el diagnóstico? Bueno, se puede buscar sustancias reductoras en la orina, específicas para galactosa, o el diagnóstico definitivo, una vez que la pesquisa dio positiva para galactosa, lo que se busca es galactosa en la sangre del talón. Si la galactosa da aumentada, estamos en presencia de galactosemia, pero hay que hacer el diagnóstico definitivo. El diagnóstico definitivo puede ser en orina o en sangre. En general, los laboratorios lo que hacen es buscar el déficit enzimático en eritrocitos. Vamos a otra patología, la fibrosis quística. La fibrosis quística es una patología donde también es una enfermedad hereditaria, autosómica recesiva, donde estos pacientes básicamente van a presentar la patología principalmente desde el punto de vista pulmonar. Las alteraciones suelen ser en su mayor parte de las vías respiratorias.
pero también pueden encontrarse alteradas las vías digestivas. ¿En qué consiste la patología? Bueno, lo que está modificado acá es una proteína transportadora. Esta proteína ha sido denominada por una sigla, CFTR. ¿Qué significa CFTR? Regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística. Esta es una proteína que está en la membrana de las células y que es un transportador de iones. Actúa como canal iónico, principalmente transportando cloruros. Esta proteína, en condiciones normales, se encuentra en la superficie de las células epiteliales de las vías respiratorias, de las vías digestivas, incluyendo el páncreas, el hígado, las vías biliares, las glándulas sudoríparas, el aparato genitourinario. Es decir, esta es una proteína que está muy distribuida en nuestro organismo. Es un transportador de iones. Acá la ven, la información genética para la síntesis de esta proteína está en el cromosoma 7, en el brazo largo del cromosoma 7 está el gen, ahí tienen la estructura del gen que codifica para esta proteína, que primero se transcribe para dar un ARN y que después se traduce a nivel del citoplasma para dar la proteína madura, como ustedes la ven ahí, como es la estructura de la proteína. Esta proteína viaja en el interior de la célula y ancla en la membrana celular. Abajo ustedes ven la membrana celular, la doble capa lipídica que tiene anclada como flotando en su superficie a esta proteína llamada CFTR.